Hola, profe. Vamos a darles un tiempito más a los demás compañeros para que puedan terminar de... Sí, profe. Profe, acabo de ingresar. Buenos días, profe, ya entré. Hola, buenos días a todos, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Se lo pueden mandar solo por centro básico o tenemos que tener ese? Muy bien. Vamos a comenzar. Creo que pues ya tenemos lo suficiente. Entonces, realmente pues que en el caso pues de los pueblos aborígenes pues fue un proceso bastante difícil. Ahora, cuando nosotros hablamos del encuentro de América, también tenemos que mencionar una situación que se dio y es el hecho de que también es otra cuestión que tenemos que ir cambiando. Colón no fue el primero en llegar a América, el primer pues europeo. Acordémonos que quiénes fueron los primeros que llegaron a América. ¿Quién fue, profe? ¿Quiénes fueron los ¿Quién primeros que fue? llegaron Los indígenas. durante el tiempo de las migraciones, en lo que es la etapa de cazadores y recolectores 40.000 años antes de Cristo?
Esas fueron las primeras personas que llegaron a América, procedentes de Asia a través de lo que es la ruta migratoria del Estrecho de Bering, o también las que se dieron en lo que es el Pacífico Sur, específicamente la de las Polinesios y la de la Australia. Pero antes de Colón, hubo otro pueblo europeo que llegó a América. Por consiguiente, vamos ya a dejar de mencionar el hecho de decir de que Colón fue el primer europeo que encontró América. No fue el primero. Y vamos a hablar de un pueblo, de una sociedad que se estableció específicamente. Vamos a buscar el mapa. La cultura celta, o mejor conocidos como los vikingos, se caracteriza porque ellos se establecieron aquí en la parte norte de Europa, específicamente en la península escandinava, aquí. Ellos, al ser una cultura marítima, cuando hablamos de cultura marítima, estamos hablando de que eran una sociedad que habían dirigido y concentrado su desarrollo al desarrollo marítimo. Ellos, por ejemplo, tenían bastante experiencia en la construcción de embarcaciones porque ellos hacían navegaciones, exploraciones en el mar y toda la cuestión. Para ellos, esa era prácticamente como su vida. Entonces los vikingos tuvieron su área de influencia acá, en la zona nórdica. Por eso le decían también pueblos nórdicos. Ellos, según lo que nos cuenta la historia y lo que son las evidencias y toda la cuestión, ellos llegaron a Islandia. Islandia es esta pequeña isla, ¿eh? Islandia. Establecieron ahí sus asentamientos y también establecieron asentamientos en Groenlandia. Groenlandia es esta enorme isla que está acá. Pero ellos se establecieron exactamente en la parte sur de Groenlandia. En la cultura vikinga hubo una persona que fue un navegante y según la documentación se llamaba Eric el Rojo. Eric el Rojo fue un gran navegante vikingo y él pues fue el que encabezó esas expediciones hacia lo que son cada uno de estos territorios. En la parte, en la parte sur de Groenlandia, las comunidades vikingas se asentaron por más de 500 años. Incluso había un flujo comercial entre lo que era Groenlandia y lo que era pues estas comunidades nórdicas. Y más que todo ese flujo comercial consistía en lo que era pues ciertos tipos de productos pesqueros y lo que era marfil. Acordémonos que en estas zonas habían mamuts. En ese tiempo pues era prácticamente pues, y pues los mamuts tenían colmillos. Entonces ellos de esa forma lograban abastecer parte de la demanda de marfil en Europa. Este asentamiento en Groenlandia fue bastante pujante en lo que es su actividad económica. Y después realizaron más viajes de exploración y llegaron a lo que es la isla de Baffin, que es esta, la península de Labrador, hasta llegar a tener un asentamiento permanente en lo que es Terranova, es esta isla. Si ustedes observan, Terranova ya es prácticamente pues en el continente. Aquí
es donde vemos de que se da el primer asentamiento vikingo comprobado científicamente en lo que es Terranova. Así fue que se dio. Ahora, ¿de qué manera se logra determinar que pasó eso? Ustedes me preguntarán, pero ¿cómo se comprueba de que ellos estuvieron ahí antes que los Profe, ¿me españoles? escucha? Sí, le escucho. Dígame. Profe, es que fíjese que hasta ahorita entro porque no tenía algunos problemas con el internet, profe. Se llama, hija. Quería avisarle. Vini, ¿verdad? ¿O cómo se llama? Esa No, Ana. Ana Sofía. Sofía. Ana Sofía Ortiz, muy bien. Ok. Veo que también ingresó Glinis y no me avisó que ingresó hasta ahorita que la vi. Si no me dicen, a veces pueden pasar como que no los anoto en la lista de asistencia. Entonces siempre, así como lo hizo Ana Sofía, hizo muy bien. Entonces, volviendo a lo que estábamos, ustedes me pueden preguntar, pero ¿cómo me comprueba, profe, que se dio eso? Hay un ejemplo sencillo. Cuando nosotros queremos encontrar lo que es la verdad, comprobar lo que es un hecho, la ciencia nos da lo que es el método científico, lo que es la sistematización de los procesos para que de una u otra manera pues nosotros pues logremos desvirtuar y convertir una hipótesis en verdad. Resulta que los arqueólogos y los investigadores descubrieron un asentamiento. El asentamiento es en Lanzaux. Lanzaux es un asentamiento que los investigadores le encontraron rastros de lo que fue eh, un antiguo grupo poblacional que vivió ahí por hace mucho tiempo. En la medida que fueron excavando, investigando, encontraron bastantes utensilios, vasijas, orfebrería, herramientas y la incógnita que ellos tuvieron era que todas estas cosas eran propios de lo que era la cultura celta, es decir, de los vikingos. Obviamente que surgió la incógnita, cómo llegaron estas personas que estaban o que vivían en lo que es la parte nórdica de Europa a lo que es llegar a América del Norte. Entonces, se comenzó a investigar y se logró, y fue así cuando se encontró ya en lo que es documentación, evidencias, lo que fue prácticamente todo el proceso de exploración que realizaron estas personas al punto de llegar a América. Específicamente ellos llegaron en el 900 después de Cristo. O sea, prácticamente creo que llegaron como más de 600 años antes que los españoles. Entonces, se determinó un método que es el método con datación con radiocarbono 14. Y esta es una técnica que al analizar usted un objeto, esta técnica le permite determinar cuál es el tiempo de antigüedad que tiene, si tiene 200, 300, 400, 500, 1000, o sea, la edad específica. Y se determinó que los objetos que se analizaron encontrados en este asentamiento son más antiguos que la llegada o que el momento en que llegaron los mismos españoles a América. Entonces, podemos decir ya con propiedad, en base a lo que son estas determinaciones, que los primeros, perdón, que
Los españoles no fueron los primeros en llegar a América. Entonces, eso lo vamos a ir ya nosotros cambiando ya. O sea, nosotros ya no vamos a mencionar ya que los españoles fueron los primeros. Vamos a ver. Vamos a ver, necesito un voluntario. Astrid. Voy a leer yo, profe. Después lo de la palabra, hijo. Vamos a ver, Astrid. ¿Me escucha, Astrid? Astrid. Yo, Luis Antonio. Si no lee Astrid. No, quiero ver si está Astrid ahí, profesor. Astrid, ¿me escucha? Vamos a esperar a Astrid para que nos lea lo que es ese parrafito. ¿O tiene mal el micrófono? Si tiene mal el micrófono, Astrid, escríbame al chat. Jacibe. Sí, profe. Léame este párrafo, hija. Lo que tengo iluminado acá. ¿Ok? Los vikingos llegaron a explorar algunas áreas del Atlántico del Norte que incluían las islas de Groenlandia y Terranova, en el extremo norte del actual Canadá a partir de 900 años después de Cristo. Actualmente se piensa que los vikingos llegaron a la isla de Terranova basándose en los descubrimientos realizados en la Lanzaus. Lanzaus, ajá. Un pequeño asentamiento vikingo que constituyó el primer hallazgo de un vestigio probado dejado por los nórdicos en territorio americano. El asentamiento estaba formado por al menos 8 edificios, 3 viviendas, una forja, un aserradero para abastecer a un astillero y 3 almacenes. También se documentaron un centenar de objetos manufactura típicamente vikinga. Muy bien. Muchas gracias, Jacibe. Entonces, vean lo que nos dice acá. A partir de las evidencias que hay, es el primer asentamiento probado científicamente que correspondió a lo que son los vikingos o los nórdicos. Aquí tenemos una imagen del asentamiento de Lanzaus. Este es exactamente, nada más que aquí ya está reconstruido. Pero así, este es el lugar exacto. Y así eran las construcciones que ellos tenían. Eran como especie de montículo. Lo que pasa es que lo que hacían que construían la estructura de sus casas y encima pues les agregaban barro. Con el pasar del tiempo el césped crecía ahí, el zacate y cubría la casa. Era una forma bastante ingeniosa de cubrirse del frío. Acordémonos que en ese tiempo es una zona bastante helada y pues las condiciones son bastante difíciles. Pues eso es Lanzaus. Y ese fue el papel que jugó Lanzaus a la hora de poder, a la hora de poder determinar la presencia de ellos en América. Esa es la evidencia y ahí están los vestigios de cómo se asentaron ellos. De igual manera se han encontrado, o sea, los mismos asentamientos que los que se dieron en Groenlandia. Pero específicamente en lo que es en la parte ya continental de América, ese es el asentamiento probado que hay. Es el único, el de Lanzaus. Muchos manejan de que ellos aquí estuvieron poco tiempo, porque hay otra cuestión que nosotros debemos de analizar, jóvenes. A diferencia de los españoles, los británicos, los franceses, los vikingos no establecieron un proceso de colonización.
en los territorios. Ellos solamente se asentaron, pero no tenían esa política como la que tenían los españoles o los británicos o las demás potencias europeas del continente europeo. Ellos en primer lugar, pues, lo hacían con fines exploratorios, con la intención de ver, pues, nuevas alternativas. Entonces, la duración de este asentamiento aquí en Lanzaux fue bastante poca. O sea, según los expertos, pues, lo más son más de unos 10 o 15 años que vivieron ellos ahí. De ahí lo abandonaron y pues regresaron a Groenlandia. Aquí en este asentamiento eran pocas las personas que vivían, pues, o sea, realmente pues que era un grupo muy pequeño, creo que ni no más de 30 personas, partiendo de lo que nos dicen los datos, porque aquí nos dicen que, por ejemplo, habían 3 viviendas, una forja, un aserradero. Acordémonos que ellos, este aserradero lo utilizaban para abastecer los astilleros que tenían en Groenlandia. Podría ser de que este asentamiento en Lanzaux podría haber sido como un lugar de apropiación de recursos, especialmente de madera, para llevarlo a Groenlandia. Recordemos que Groenlandia, al ser una isla que está prácticamente en la zona polar, en la confluencia dentro del círculo polar ártico, es muy difícil que crezcan árboles ahí. Y recordemos que para la navegación es importante, en aquellos tiempos era importante la madera, porque los barcos eran de madera. Entonces, esta zona de acá, en el mapita que ustedes pueden ver, este mapa aquí a la izquierda, ¿verdad? Que estoy señalando con el cursor. Sí. Entonces, aquí ya en esta zona, prácticamente ya en lo que es pues Terranova y lo que es aquí la península de Labrador y la isla de Baffin, ya es más fácil encontrar árboles. Y Profe, tiene ahorita lógica. voy a meterme, es que se me había apagado la laptop. Ok, no se preocupe. Tiene lógica el hecho de que se haya generado un aserradero en Lanzaus. ¿Por qué? Porque esto nos permite ya poder generar una idea hipotética de que este pudo haber sido un asentamiento más que todo para recolectar o para procesar madera de los bosques de estas zonas y enviar esa madera hacia lo que es Groenlandia. Esa pudo haber sido el valor estratégico de Lanzaus. Porque en Groenlandia ya es más difícil, o sea, ahí no vamos a encontrar grandes cantidades, o los árboles quizás con las características necesarias para la navegación, porque hay otra cuestión, a la hora de construir botes, no es cualquier tipo de árbol, debe ser un cierto tipo de especie, y lo que se manejaba que las especies que habían en esta zona eran las adecuadas para ellos. Por eso es que había un aserradero. Porque aquí procesaban la madera y le enviaban a Groenlandia en Groenlandia acordémonos que al ser una zona de un asentamiento más grande y permanente, entonces tenía bastante tráfico de embarcaciones, que por consiguiente era necesario tener un suministro permanente de madera para poder reparar, para poder arreglar las embarcaciones. Recordemos que ese tránsito transatlántico de Europa hacia lo que es Groenlandia, es bastante, o sea, es mar abierto. Solo vean la inmensidad del océano. Más que todo en eso consistió la cuestión de los vikingos. Ahora, en el caso aparte de esto, hay muchas, por decirse así, historias que pues o pueda que tengan ficción o puedan que sea verdad, pero
La siguiente teoría es que plantea de que Colón no fue el primero que aparte de Colón, hubo otro marinero que llegó a América. Y ese marinero se llamaba Alonso Sánchez de Huelva. Ahora, por eso lo vamos a dejarlo como la hipótesis. El caso de Alonso. Esta historia, la historia de Alonso Sánchez de Huelva, como supuestamente el que llegó a América antes que Cristóbal Colón, es algo que no se ha comprobado y que meramente es una fábula entre los marineros de esa época. Nuestra función es tratar de tener a nuestra merced cada uno de los conocimientos que tenemos en relación a lo que es este proceso para poder incluirlos y para poder tener una noción. Y no nos quita tampoco el que podamos más o menos conocer sobre lo que es esta historia. El día de mañana, pues ustedes pues se ven en un debate o en una conversación y puede que surja lo que es este tema, el tema de Alonso Sánchez de Huelva, para que puedan pues plantear sus ideas pues con propiedad. En primer lugar, esta historia no se ha comprobado y no tiene ningún respaldo. Por consiguiente, no sabemos si es real. Por eso lo definimos solamente como una mera hipótesis. Hipótesis es algo que no se ha comprobado. Es algo que no se ha comprobado. Entonces, lo que nos dicen sobre Alonso Sánchez de Huelva es lo siguiente. Por eso yo lo dejo acá, si ustedes observan, jóvenes, en un signo de interrogación. ¿Fue el primero en llegar a América? Porque no sabemos si en verdad es cierta esa aseveración que nos dan de Alonso Sánchez de Huelva. No sabemos si es cierta. Ana Sofía, ¿me escucha? Sí, profe. Sofía, quizás nos puede leer. Sí, Este, todo. Solamente eso. primero Todo. solamente es, exactamente. Léanos Ok, la historia. voy. Voy. Alonso Sánchez de Huelva fue el primero en llegar a América. Alonso Sánchez hacía frecuentes viajes a Inglaterra, las Islas Canarias y Madeira. Madeira. Ujú. En una travesía entre estos dos últimos lugares en un navío pequeño y con pocos marineros, fue sorprendido por una tormenta que lo desvió de su ruta y lo llevó hasta el oeste por aguas desconocidas. Al cabo de varias semanas y con la embarcación bastante dañada, los marineros avistaron tierra, una isla que podía haber sido Santo Domingo. Cuando llegó a un puerto extraño construido por los indígenas, desembarcó con los pocos marineros que le quedaban de la tormenta. Los indígenas lo recibieron y acogieron bien. Después de todo, esto empezó a preparar el viaje de vuelta. Pasaron aproximadamente 1 o 2 semanas y volvieron con un cálculo aproximado de cuando fueron conducidos por la tormenta. Después de casi un mes, atracaron en la isla de Porto Santo, donde residía Cristóbal Colón. Alonso Sánchez, moribundo y siendo uno de los pocos sobrevivientes, tomaría contacto con el navegante Cristóbal Colón, al que trasladó toda la información que recogió. Ahora continúe acá, la otra parte. Ana Sofía, el otro parrafito también. ¿Ve? Escucha. Sí, ahora sí ya.
Cristóbal Colón, ante tal situación, se entrevista con marineros del navegante James Cousin, el cual aseguraba haber llegado a las costas de Brasil producto de una tormenta. Cabe destacar que parte de la tripulación de Colón fueron los hermanos Pinzón. Ok, vean bien esta historia. Decidí compartirles esta historia porque, en primer lugar, nos presenta un punto de vista diferente al que conocemos sobre lo que es el proceso de encuentro de América. Aclaro, y es algo que siempre debemos de tomarlo en cuenta a la hora que toquemos este tema. Esta historia no está comprobada, solamente es una mera historia que pues puede ser ficticia o puede que no sea ficticia, pero es una fábula entre los marineros de ese tiempo. Por eso yo pongo entre signos de interrogación. Fue el primero en llegar a América porque nosotros no sabemos lo que pasó con Alonso Sánchez de Huelva. Él sí existió como marinero. Hay una estatua de él. O sea, él no es un personaje ficticio. Lo que está en duda es lo que asevera él. Porque él dice de que él realizaba viajes entre Inglaterra, las Islas Canarias y Madeira. Y que en ese trayecto lo embaucó una tormenta y que pues la tormenta lo mandó fuera de rumbo, fuera de la ruta que él estableció y prácticamente pues él estuvo a la deriva. Y que al final, después de haber estado por varios meses a la deriva, logró llegar a tierra firme, según cuenta la historia. Y que el lugar donde llegó es donde hoy es República Dominicana. Ahí pues lo recibieron indígenas y tuvo la suerte de que los indígenas supuestamente lo acogieron y él estuvo ahí 2 semanas. Después sale de ahí con rumbo a Europa. Y cuando él llega después de un mes a lo que es pues la isla de Porto Santo, ya prácticamente en la parte continental ya. En esa isla, ahí vivía Cristóbal Colón. Y la historia cuenta de que cuando él pues llega pues y sale del barco, él venía casi agonizando, venía moribundo. Porque producto de lo que fue ya todo ese largo viaje. Y que en ese momento se encontró con Cristóbal Colón y antes de morir, él le dio toda la información y el mapa de lo que fue todo ese viaje a Cristóbal Colón y que supuestamente Cristóbal Colón, a raíz de eso, fue que él comenzó a organizar el viaje de expedición a América. Muchos dicen de que por qué Colón tenía tanta seguridad y por qué insistía tanto en organizar un viaje si supuestamente él pues no tenía idea de a lo que iba. O sea, muchos a veces lo tildaban de loco porque organizar un viaje de expedición a algo desconocido resulta bastante complicado. Pues bien, una vez que Colón recibe de Alonso de Sánchez de Huelva lo que es esta información, a Colón se le prende el foco. Entonces él se empieza a mover y se dice de que Colón se fue a Gran Bretaña a entrevistarse con otros marineros que ellos aseguraban que con el capitán Jan Cousin fue un capitán francés y que supuestamente Jan Cousin decía de que él había llegado también a América antes que Colón, pero específicamente a Brasil, y que había sido producto del mismo suceso que le había pasado a Alonso, que producto de una tormenta el barco lo sacó de rumbo y apareció en las costas de Brasil. Eso es lo que dice Jan Cousin. Entonces, la historia cuenta que parte de la tripulación de John Cousin eran los hermanos Pinzón. Recordemos que los hermanos Pinzón fueron las personas que acompañaron a Colón en las tres. Creo que la historia que de los hermanos Pinzón estaban en las 3 carabelas, uno en cada uno. Exactamente, eso, muy bien. Entonces,
Colón se da cuenta de que en el barco de Jan Cousin estaban los hermanos Pinzón. Entonces, supuestamente dicen que él por eso fue que se abocó a ellos, porque supuestamente los hermanos Pinzón ya tenían conocimiento de que ya existía el Nuevo Mundo. Entonces, eso es lo que nos cuenta lo que es esta historia. Y que fue así entonces, ya una vez que Colón tenía la información que le había dado antes de morir Alonso Sánchez de Huelva, y ya también la información que le había dado Jan Cousin, los marineros que estuvieron en el barco de Jan Cousin, y que los mismos marineros le mencionaron que ahí en ese mismo barco estuvieron los hermanos Pinzón, Colón los contacta. Y es así cuando se ponen de acuerdo para emprender el viaje. Se cuenta que ellos mantuvieron en anonimato esto porque de haberlo dicho al mundo, obviamente que otros se les iban a adelantar. Entonces ellos sabían de que tenían una mina de oro, tenían prácticamente al ver de que existía otro continente, las posibilidades que existían eran casi pues infinitas en cuestiones de riquezas. Por eso supuestamente ellos guardaron en secreto y solamente a nivel público ellos decían que querían organizar un viaje porque querían organizar las rutas, porque querían una nueva ruta comercial. Pero que eso supuestamente fue un telón de fondo para cubrir la intención original. Obviamente que si Colón hubiese dicho esa información, acordémonos que en ese tiempo había una carrera, estaba Portugal, estaban las potencias navieras de ese tiempo, estaban luchando por tratar de encontrar una nueva ruta, por encontrar nuevos territorios. Y si esa información la hubiese filtrado, pues se lo hubiesen adelantado. Ahora, muchos dicen también que es algo que no tiene ningún tipo de lógica, porque igual, si teníamos a John Coucy y cada uno de los marineros que decían que habían llegado a América, pues era algo que ya se sabía. Pero bien, ya hasta ahí pues, pero es una bonita historia. Esto que estuvimos viendo solamente es podría decirse como una historia ficticia, pero esta historia no tiene ningún tipo de comprobación. Incluso los investigadores trataron de comprobar la aseveración de Jan Coucy, donde él decía de que él había llegado a las costas de Brasil. Pero supuestamente dicen que los documentos que probaban eso fueron destruidos durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Son cositas que no, pero que vale la pena saber, jóvenes. Vale la pena saber esto. Vale la pena. Entonces, que conste, ¿ok? Y que quede claro, esto es solamente una mera hipótesis. No lo vayan a tomar como algo que fue de verdad. Porque es importante conocer de todo y es importante que nosotros pues estemos empapados de todo. Y por eso nosotros ahorita, si ustedes observan, los estoy pues en primer lugar complementándolo con diferentes situaciones que no se mencionan generalmente y no sé por qué no se mencionan. Ahora, analicemos la otra cuestión. Un segundito, estoy viendo 10. Uy, ya solamente queda ya un minuto. Estoy viendo porque la clase termina a las 10:20, ¿verdad?